Como historiador creo que debemos ver los puntos culminantes de nuestra historia y evidentemente en este territorio que ahora llamamos México, el punto más importante, la etapa más significativa para nuestro destino ocurrió precisamente cuando los hombres pudieron domesticar primero las plantas principales que constituirían su alimentación y en segundo lugar, mucho tiempo después, cuando con base en esta actividad agrícola pudieron ya cambiar totalmente de economía. Se transformaron de nómadas cultivadores de la tierra, se transformaron en sedentarios. Y esto marcó una decisión, si es que fue decisión, no como lo entendemos ahora, pero esto marcó un hito para el destino de nuestro país. Dijéramos que hay un cambio notable, también en un hito considerable, el paso del Paleoceno al Holoceno, que transformó el clima de este territorio. A partir de ahí fueron los hombres cambiando de formas de vida, de cazar, de recolectar. Obviamente tuvieron acceso a diferentes plantas y la intervención del hombre va transformándolas a tal punto que plantas que no pueden subsistir sin la intervención humana empiezan a tener condiciones que bajo esta intervención hace posible su subsistencia. Dijéramos, el hombre busca facilidades, entonces empieza a consumir y a distribuir y a proteger, muchas veces inconscientemente, algunas de las plantas que le favorecen. Vamos a señalar un ejemplo, el frijol. El frijol tiene que ir seleccionando las semillas de cutícula más blanda, más fáciles de cocer, porque evidentemente no es nada más recolectar el frijol, sino cocerlo. Y en la cocción, pues se va también mucho esfuerzo en la acumulación de leña. Entonces va seleccionando aquellas semillas que sean más fáciles de cocer, aquellas semillas que sean más fáciles de recolectar en el sentido de que la vaina madura hace madurar las semillas en una misma época. Lo mismo sucede con las espigas, y esto me refiero precisamente al maíz. Siendo una espiga, no es igual en forma natural la maduración de todas las semillas, sino que son primero unas y luego otras a lo largo de toda la formación de la vaina, de la espiga. Cuando el hombre empieza a intervenir, elige aquellas en que la maduración se aproxima a la simultaneidad y termina por elegir aquellas semillas que crecen simultáneamente en la planta. A la planta, dijéramos, atribuyendo una voluntad que no tienen las plantas, a la planta no le conviene madurar así, pero al hombre sí le conviene que madure así. ¿Por qué? Porque puede recolectar toda la mazorca en un solo golpe, mientras que en el otro medio va recolectando las semillas conforme van madurando. Entonces son procesos muy lentos. Y la intervención, bueno, esto se da ya la domesticación de las plantas principales culmina precisamente hace unos 7.000 años. ¿A qué me refiero con plantas principales? Estamos hablando del maguey, evidentemente, porque del maguey se extraen muchos productos, no nada más útiles para el consumo, que obviamente sí los hay. Por ejemplo, este jugo azucarado, el jugo que se extrae de las pencas del maguey cocidas, que es muy azucarado, es consumido, pero aparte da otros beneficios
como son las cuerdas, etcétera, etcétera. También el nopal que se consume, nosotros aquí en México lo consumimos en grandes cantidades, nopal tierno, sin espinas obviamente, y la tuna, que también es un producto importante del nopal. La calabaza, ya aquí nos vamos acercando a los productos más importantes. La calabaza es uno de los 4 productos más importantes. ¿Por qué? Porque se le extrae una semilla que es muy alimenticia. Más que la carne, que en un principio, cuando la planta es silvestre, es una carne más bien amarga y no muy abundante, es la semilla la que cuenta. Y la semilla sigue constituyendo en México la base de la alimentación, una de las bases de la alimentación. Otro producto importante, el frijol, en varias especies. ¿Cuál es la gran ventaja del frijol? Pues evidentemente que después con el maíz va a constituir una combinación excelente para una dieta equilibrada. Luego tendríamos el maíz mismo, que es la estrella de estas 4 plantas importantes. El maíz que se transforma precisamente de especies como el teocintle, que no guardan todas las características necesarias para constituirse en base de la alimentación a las formas múltiples que ahora tenemos. Y con todos estos, algo importantísimo en la dieta del mexicano, tanto por su valor nutricio como por su sabor, el chile, que hace que la dieta mexicana pueda ser tan variada en sabores, sin ser tan variada en elementos de cocina. ¿Por qué? Porque el chile le cambia el sabor a cualquier alimento y evidentemente hay multitud de variedades de chile que permiten combinaciones muy agradables. Las características para la agricultura son muy importantes en cuanto es posible combinar sus ventajas y sus desventajas para poder obtener cosechas mejores. No es nada más de cuál es la especie que se cultiva en una región, en la apropiada de esa región, sino también los tiempos. ¿Qué es lo que conviene según los tiempos? ¿Qué es lo que conviene como planta resistente que puede suplir cualquier eventualidad con otra variedad que sea más débil ante cualquier cambio climático o cualquier invasión o en fin, cualquier riesgo que tiene el maíz? Entonces esto hace del agricultor milpero, como decimos aquí, hace del agricultor milpero un especialista que sabe qué sembrar, cuándo sembrar, según no nada más lo que quiere consumir, que para esto también hay una variedad muy grande de platillos que necesitan distinta calidad del maíz, sino también cómo protegerse del clima, cómo protegerse de las eventualidades, cómo combinar para poder subsistir de una manera mejor. Como siempre, sabemos, y esto lo sabemos desde hace miles de años, que es indispensable contar con una gran variedad de especies para poder subsistir. ¿Por qué? Porque es lo sano. No sabemos cuál variedad vaya a sufrir por qué. Ni siquiera las supuestamente más resistentes. Pero si fuera una sola variedad, pues estaríamos en riesgo de perderlo todo, absolutamente todo, ante una eventualidad. El maíz transgénico es un gran riesgo. ¿Por qué? Porque viene a constituir una sola variedad, a final de cuentas. Y nos elimina
todas las ventajas de vida, hasta de vida cotidiana, porque no hay una sola especie de maíz que sirva para todo. La variedad de platillos, que tenemos que ver que también que el hombre vive de gozos. La variedad de platillos deriva de la variedad de plantas de que dispone. Y el maíz es un elemento fundamental. No se puede hacer lo mismo con maíz azul que con maíz blanco, que con maíz amarillo, que con maíz rojo, no. Y esto nada más hablando de colores. Pero aún hablando de colores, tendríamos que ver que hay otros muchos elementos. El maíz como símbolo, el maíz como fondo de una vida creencial de los pueblos, que mucho de este saber del ser humano, o de querer saber, de creer en la vida, en los dioses, en su alimentación, deriva precisamente de esta riqueza tradicional, de esta cultura que nace de la variedad de las plantas de las que el hombre dispone. El maíz, en primer lugar, está asociado con el hombre, pero en su totalidad. ¿Por qué? Porque aquí existió desde épocas muy remotas, y evidentemente existe todavía, la idea de que el hombre fue formado con maíz. De hecho, se hace toda una narración de una actividad divina que experimenta. Esto es muy bonito. Los dioses no nada más crean, sino que los dioses tratan de crear lo mejor. Y en esta forma, después de haber hecho a todos los animales y haber visto que los animales no satisfacían completamente a los deseos de los dioses, entre otras cosas porque no podían tener el raciocinio suficiente para entender que eran los dioses, pero tampoco tenían la capacidad de invocar a los dioses porque no usaban la palabra. Entonces dijeron, es necesario que nosotros tengamos a alguien que nos adore, alguien que nos alimente, alguien que esté reverenciándonos constantemente. Vanidad de los dioses que quieren ser reverenciados, esto lo vemos en todo el mundo y en todas las religiones, pero en fin, aquí también tenían ese deseo de recibir alabanzas, de recibir reconocimiento. Entonces intentaron hacer el hombre de barro. Lo hicieron hombres de barro, pero evidentemente esto no sirvió. Los hombres se deshacían, no tenían capacidad racional, no se movían adecuadamente. Entonces quisieron hacerlos de una sustancia viva, de una sustancia vegetal, los hicieron de madera. Y los hombres, aquellos muñecos de palo, pues respondieron de una manera mucho mejor, pero no completamente. No llegaron a satisfacer todos los deseos de los dioses. Y entonces lo que tuvo que hacerse fue crear a los hombres de una sustancia mucho más noble. Y la única sustancia suficiente fue el maíz. Con la masa del maíz y con el atole del maíz, o sea, la masa diluida y cocida del maíz, con esta bebida hicieron al hombre. Su carne, su sangre salieron de esta sustancia y entonces sí resultó una figura demasiado parecida a los dioses. De aquí viene otro problema, que también lo incluyo, que sí eran demasiado parecidos a los dioses. Y entonces ya los dioses temieron que aquel hombre producido con maíz fuera a tener tal capacidad de raciocinio que entonces se igualara a los dioses y ya no los adorara.